Según la teoría clásica, el Paraguay nace como nación con la fundación de su capital, Asunción, el 15 de agosto de 1537, por Juan de Salazar y Espinosa. Nace en esa fecha porque es a partir de entonces donde existe la posibilidad de que se dé la denominada amalgama hispano-guaraní, que va a ser la base de la conformación nacional del Paraguay. La amalgama del español peninsular conquistador y la indígena aborigen, fundamentalmente de la etnia guaraní, que va a terminar siendo la cultura sometida. Desde entonces y hasta el año 1811, el Paraguay vivió, al igual que el resto de la América del Sur, sometido al poder español. Hizo que nuestros pueblos latinoamericanos, el Paraguay entre ellos, viviera lo que se llama su época colonial. Es decir, fue provincia del Imperio Español. Hasta que en 1811 un grupo de patriotas muy jóvenes, liderados por un militar de 31 años llamado Fulgencio Yegros, resolvieron llevar a cabo el golpe libertario de mayo del 11, cuyas implicancias hemos celebrado recientemente en su bicentenario, verdaderamente a la altura de lo que el Paraguay se merece, necesita y espera por lo que significa su riquísima historia. Esos 200 años de vida independiente, que son a los que nos vamos a referir muy rápidamente, están signados por avatares muy duros y que definitivamente hoy todavía repercuten en la vida paraguaya. Así, podríamos citar, a modo de recuento muy desordenado y sobre todo a modo de hitos fundamentales dentro de esa historia, dos guerras internacionales, la primera de ellas contra la Triple Alianza, una guerra esencialmente injusta, hasta si se quiere inmoral, si se considera que nunca se había visto en la historia moderna de los pueblos que tres países se alíen en contra de un cuarto para sellar definitivamente su destrucción. Esta fue la gran guerra que signa a fuego, casi como un hachazo, en la corteza del árbol llamado Paraguay, la historia de nuestro pueblo y de su gente y de nuestro país. La población paraguaya fue reducida a la cuarta parte, su aparato productivo prácticamente desapareció, un sistema de producción vinculado a la industria nacional liderada por quien está considerado con justicia como el fundador del moderno Estado paraguayo, Carlos Antonio López, fue destrozado cuando su hijo, Francisco Solano López, en defensa de lo que consideraba un modelo de Estado apto para lo que el Paraguay necesitaba, entró en esa guerra y terminó con esta devastación de la que hablamos. En el siglo XX, entre 1932 y 1935, el Paraguay protagonizó con Bolivia la Guerra del Chaco. Guerra absurda sí la hay, entre las guerras que siempre son absurdas, esta lo es quizás más, porque enfrentó durante 3 años a los dos pueblos más pobres de América del Sur y los dos únicos países mediterráneos, por el territorio del Chaco Boreal y por intereses verdaderamente distintos. En el caso de Bolivia, la recuperación de lo que ellos consideraban era su Chaco hubiera significado llegar al río Paraguay y por allí sacar sus productos hacia el océano Atlántico, y para el Paraguay era la recuperación de un territorio que, a juzgar por la documentación histórica, ancestralmente le pertenecía. Y definitivamente estos dos acontecimientos signan profundamente la vida del Paraguay. Como si esto fuera poco, el Paraguay ha tenido desde el punto de vista político una cadena de gobiernos autoritarios que hicieron que más de la mitad
de la vida independiente del Paraguay, estos 200 años que, lo reitero, acabamos de celebrar, su destino haya estado vinculado a la voluntad de no más de 5 personas. En el siglo XIX, entre 1811, fecha de la independencia, y hasta el año 1870, que termina la guerra del 64 al 70, la guerra contra la Triple Alianza, vale decir, por espacio de 59 años, el Paraguay dependió de la voluntad de 3 personas: el doctor José Gaspar de Francia, don Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López. Estos 3 gobernantes, entre 1811 y 1870, tienen en común el hecho de que se van del poder cuando mueren. Y esto, desde luego, marca clarísimamente una situación de personalismo, de dependencia del poder omnímodo de quien mandaba, ya sea el dictador Francia, ya sea el presidente Carlos Antonio López o su hijo también presidente Francisco Solano López. Y esto se convierte en una marca importante en la cultura cívica y política del Paraguay. En el siglo XX, entre 1940 y hasta 1948, en un primer momento, el gobierno de Higinio Morínigo, 8 años, y desde 1954 y hasta 1989 el gobierno de Alfredo Stroessner, que marca a fuego también la historia más reciente del Paraguay, que suman 35 años más. Si hacemos cálculos matemáticos simples, son 102 años de los 200 que el Paraguay dependió irrestrictamente de la voluntad de 5 personas. Esto tiene que ver con un pasado autoritario que es una de las lacras culturales más fuertes que arrastra nuestro país. El problema es que, si se mira la historia desde una perspectiva crítico-reflexiva, es natural que un pueblo que como el nuestro ha tenido tanto autoritarismo sea tan poco propenso a la vida en democracia. Como es natural, cuando uno ha conocido gobiernos fuertes, se acostumbra a ellos y se acuñan mejor en el imaginario colectivo algunas ideas que son muy difíciles de desterrar. Por ejemplo, la idea de que el Paraguay no puede vivir en democracia. Cada vez que tuvimos procesos democráticos, salvo el actual, que ya dura 22 años desde la última dictadura, que fue la de Stroessner, que cae en el 89 y llegamos hasta el año 2011 en libertad, salvo este actual proceso, donde nuestra democracia, aunque de muy baja calidad todavía, necesita consolidarse y volverse como más efectiva, como más una forma de vida, no solamente reducida a votar cada 5 años por un presidente e incluso llegar, como en el caso de abril de 2008, a cambiar de signo político después de 61 años. Sin embargo, subyace esa idea de que el Paraguay siempre necesita de gobiernos fuertes.